Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Pues el día de hoy yo estoy terminando una serie que hemos titulado Quiero volver a creer, que yo creo que a más de uno le ha bendecido. Y hoy quiero empezar hablándonos y recordándonos de 4 clases de terreno o corazones que la Biblia nos enseña en donde es sembrada la palabra. Hay 4 clases de respuesta a la palabra de Dios. La primera es la que está junto al camino. Mateo 13:19 dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Marcos 4:15, hablando de la misma historia pero en otro evangelio, dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Junto al camino se refiere a un terreno no trabajado, se refiere a un terreno endurecido, porque el camino no se refiere al lugar donde alguien pasa, sino se refiere al lugar donde se siembra la semilla, donde el sembrador tiene que caminar para esparcir la semilla, y donde el sembrador camina es un terreno normalmente arado. No me vean así, no les dije tarados, dije arado. Y donde el sembrador camina es un lugar que se trabajó, es un lugar, hoy en día es un lugar donde las máquinas pasaron. Antes era un lugar donde las yuntas de bueyes pasaban y movían esa tierra, sensibilizaban esa tierra. Entonces el camino habla de un lugar trabajado, pero junto al camino habla de un lugar que no ha sido tocado, que está endurecido. Y entonces muchos, según la palabra, son un corazón o son un terreno que está junto al camino, que no está trabajado, que está endurecido. Y entonces la simiente o la semilla no puede penetrar bajo la superficie de la tierra, porque la tierra está dura. Los corazones duros y no quebrantados, los corazones donde Dios no ha podido obrar. Ahora, alguien podría decir: pues es que Dios no ha obrado en mí porque no ha querido, porque pues yo lo dejaría. Y la verdad es que Dios quiere trabajar en el corazón de todos, pero a veces Dios no puede tocar nuestros corazones porque nosotros no hemos abierto la puerta. Por eso dice la palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, dice: yo entraré y cenaré. Dios quiere entrar a la puerta de tu corazón y de tu vida y trabajar en tu vida. Él quiere producir el querer como el hacer. Él quiere transformar lo que nada ha podido transformar. Y entonces, junto al camino se refiere a un lugar endurecido por falta de trabajo, por falta de disciplina. A veces son cristianos que vienen a la iglesia pero nunca leen su Biblia, por ejemplo. Son cristianos que no tienen convicciones profundas en su corazón, pues por la dureza no puede haber convicciones profundas. Solo son empapados de información, y la información te ayuda, te cambia en algún momento de tu vida, pero solo la revelación te hace caminar el resto de tu vida con una convicción. Entonces hay muchos cristianos que por el corazón endurecido solo tienen información de Dios, información de la palabra, y esa dureza no permite que la palabra de Dios se vuelva una revelación y dé fruto. Esta gente endurecida no toma la palabra de Dios como el medio de gracia que Dios usa
para restaurarles a Él mismo. Porque la palabra hablada por Dios no es solo un libro bonito con bonitas intenciones y con bonitos valores que a todos nos conviene oír. La palabra es palabra de Dios que sostiene el universo. La luna y las estrellas pasarán, pero su palabra no va a pasar. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de cualquier ser humano. El Génesis nos enseña que fue el Espíritu que se movía y la palabra de Dios lo que trajo orden a un mundo en caos. Si la palabra de Dios ordenó al universo en caos, no me digas que la palabra de Dios no puede traer orden a tu vida y a mi vida. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, pero cuando estamos endurecidos no percibimos su palabra como un medio de gracia para tocarnos, transformarnos. Lo percibimos solamente como, pues qué bonito es la palabra de Dios, se oye bonito, ¿verdad? Respondemos a la palabra, ay, qué bonito, wow. Mi pastor tan precioso. Endurecidos, estamos viendo el lado solamente sentimental, emocional, pero no estamos siendo tocados e impactados por la dureza del corazón. En un comentario bíblico leí que junto al camino se refiere a gente que es frívola, y la palabra frívola se refiere a personas que no le dan a las cosas importancia ni seriedad, sino que siempre vemos el lado divertido o lúdico. Solo se ve el lado de, hoy me encantó el mensaje porque duró 20 minutos y el pastor contó 15 minutos de chistes y me fascinó el mensaje. Wow, por más fines de semana, sí. Pero ahora el pastor se aventó una hora leyéndonos versículos y versículos largotototes. Somos entonces terreno duro, porque solo estamos buscando el lado que nos hace sentir cómodos, pero no la esencia de la verdad. Hoy no me gustó el mensaje porque confrontó mi vida. Parece que el pastor sabe mi vida y me la tiró toda. Yo no sé tu vida, pero sabes, siempre que oímos la palabra de Dios, nadie se puede escapar. Parece una ráfaga para todos. Y no creas que solo es de aquí para allá, también es de acá para acá, ¿me explico? Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar. La palabra de Dios no es un lugar de chistes, es un lugar de ¡ay, qué buena onda! Hoy salimos bien emocionados. No, la palabra de Dios tiene que hacer su efecto en medio de nosotros, y a veces es hacernos morir. Martín Lutero decía que la palabra de Dios es como un león. No tienes que preocuparte por defenderla, solo tienes que soltarla y hará su obra. Y esa es la palabra de Dios. Y tú tienes que preocuparte por exponerte de verdad a esa palabra de Dios. En esencia, junto al camino es cuando alguien oye la palabra pero no la entiende, y viene el maligno, arrebata lo que se sembró en su corazón y la semilla no da su fruto. Hay una segunda clase de tierra o corazón, la tierra rocosa. Mateo 13, versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella.
Marcos 4:16, otro evangelio hablando de la misma clase de tierra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabes? Yo creo que a cualquier pastor o predicador le encantaría una audiencia que está en terreno pedregoso, porque es la gente que más se goza en recibir la palabra. Ahora, no todos, los que me echan porras, no se me desanimen. No estoy hablando de todos. Tú debes escudriñar tu vida y darte cuenta si tú estás ahí. Ahora, ¿por cómo nos damos cuenta si somos de terreno pedregoso? Pues somos gente que se emociona con la palabra y la recibe con alegría y decimos sí, amén, wow, aleluya, yuhu, aleluyita. Pero la palabra no produce ningún efecto en nuestras vidas. Y dice ahí por qué. Dice que porque hay poca tierra. El terreno pedregoso, el problema no son las piedras. El problema es que debajo de las piedras hay una pequeña capa de tierra, y donde hay una pequeña capa de tierra es imposible que las semillas lleguen a echar raíces profundas. Y entonces algo que que sucede en el campo, en la naturaleza, es que una semilla sembrada en un lugar con una pequeña delgada porción de tierra, capa de tierra, es una semilla que va a dar fruto pronto, va a germinar pronto, pero se va a morir pronto. No va a durar, no va a dar los frutos que se esperan de ella, porque no echó raíces profundas. No hay raíces en su vida. En lugares donde hay poca capa de tierra, es lugares que tienen poca humedad. Y la humedad es indispensable para que un árbol, un fruto pueda crecer, pueda echar raíces. Y entonces esto se refiere a corazones que se impresionan superficialmente. Son propensos a recibir la verdad con prontitud y aún con gozo. Pero no hay una permanencia, no hay una perseverancia en las cosas del Señor. A esta clase de semillas les afecta el calor quemante. Porque como no hay raíces profundas, una planta con raíces profundas, aunque le dé el sol todo el tiempo, tiene humedad y echa mano de esa humedad. Y el sol le está dando con todo, pero esas raíces son tan profundas que está tomando agua y se está saciando y puede soportar a ese sol. Pero una planta sin raíces profundas le da el sol y la mata. Y a eso se refiere esta tierra. A muchos cristianos, a muchos discípulos de Cristo que aman la palabra y la reciben con gozo, pero a falta de raíces profundas son constantemente muertos. Dice estos pasajes que los matan la persecución. Sabes, aunque vivimos en una ciudad y en un país en donde hasta cierto punto todavía hay libertad de expresión y todavía hay una libertad de culto, muchos somos perseguidos por nuestras convicciones. Muchos al volver a nuestra casa somos juzgados. Mira, ya llegó el aleluyo. Mira, ay, a ver si cambió, ahora sí. A tu primer reacción, mucha de la gente dice, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que es cristiana? Y mucha gente con eso se desanima. Pues sí es cierto, ¿para qué voy? No ha cambiado nada en mí. Estoy peor.
Soy la llaga podrida, ¿verdad? Yo no tengo esperanza, soy la oveja negra. Mira, nadie puede juzgar tu recorrido y tu posición en Cristo más que Cristo. Por eso también nosotros no debemos juzgar a otros, porque la Biblia nos enseña que aquello en lo que juzgamos nos convertimos. Debemos ser sabios. Dice la Biblia que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Pero va a haber gente que no sabe esto, y va a haber gente que te va a tirar con todo y va a decir: y eso que vas a la iglesia y no te sirve de nada. Pero tú tienes que guardar tu corazón y tú tienes que pedirle a Dios un blindaje contra esos comentarios, contra esas actitudes, y decir: a lo mejor no me juzgues por el capítulo en el que me encuentro. Dios no ha terminado de escribir su historia en mi vida. Y nomás te aviso que lo que Dios está haciendo en mí no es para ti. Así que no te preocupes en estar juzgando mi vida. Encárgate de vivir la tuya y Dios hará su obra en mi vida. Pero no debemos dejar que los juicios de gente ajena, externa, nos condene, nos sumerja en esta depresión y este engaño diabólico de hacernos creer no está ocurriendo nada. Porque la palabra de Dios dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso me enseña que Dios no se ha tomado descansos en ti o en mí. Él está trabajando, aunque a veces parece que no ha cambiado nada. Dios no se ha dejado de tomar en serio tu vida y mi vida, y Él está obrando en ti y en mí. Él está produciendo el querer como Él hace. Pastor, ¿cómo estás tan seguro que eso está pasando en mi vida? Porque Dios es fiel a su palabra y porque aquí estás. Cuando no estés aquí, preocúpate. De verdad. Porque ya te ganó el sol. Las pruebas diferentes que enfrentamos en la vida, a la gente que no echa raíces profundas, las mata. Aunque reciben la palabra, reciben de Dios, pero no hay convicciones profundas. Pronto se seca el apetito por la verdad. Se marchitan las promesas. Y en esencia, los que están en terreno pedregoso son los que reciben la semilla. Y aunque oyen la palabra y la reciben con gozo, porque no hay raíz, la palabra y su efecto dura poco tiempo por los problemas, por las persecuciones, y enseguida nos apartamos de la verdad de Dios. Hay un tercer tipo de terreno o corazón, y es los que están entre espinos. Mateo 13:22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Otro evangelio, hablando de la misma historia, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Abrojos y espinos se refieren a la condición de un terreno que no es limpiado y cuidado constantemente. Crecen más estas hierbas, crecen más esta maleza, de manera que el crecimiento de espinos y abrojos ahogan el crecimiento de los frutos que vienen de Dios. Pero se refiere simplemente a un terreno en el cual no hay trabajo, en el cual no hay cuidado, en el cual estos espinos y abrojos excluyen al fruto de la palabra de la luz y del aire.
absorben toda la humedad, fertilidad del suelo. Por eso es que la semilla se hace infructuosa en esta clase de terreno. A veces la semilla crece un poco, pero su crecimiento es retardado y nunca madura. Y el problema de este terreno no es el terreno, ni siquiera es que no haya profundidad. De hecho, la Biblia dice que es un terreno en donde hay blandura y profundidad. Pero el problema de este terreno es la existencia de los espinos y los abrojos. No se cuida lo que está creciendo. O sea, ahí crece la palabra, pero crece todo lo demás también. Pero en específico se refiere a los cuidados de este siglo. O sea, a la atención ansiosa e inflexible a los negocios de la vida. En segundo lugar, a el engaño de las riquezas, refiriéndose a las riquezas que son el fruto de los cuidados terrenales. Esta gente lucha, ¿por qué voy a ir a la iglesia si no me pagan? Estoy perdiendo dinero. Y a veces están aquí, pero están pensando, ahorita ya llevaría vendido. Oh, ya a esta hora viene la señora que compra. Su corazón está detrás de las cosas de esta vida. A veces es también una amargura. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no logro esto? ¿Cómo yo lo voy a lograr? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y su corazón siempre está detrás de las riquezas y de las cosas de esta vida. Y esos son abrojos y espinos, cosas que roban la capacidad de recibir la semilla, la palabra de Dios. Normalmente son personas que cuando se tratan de sus negocios, se trata de sus intereses, se entregan apasionadamente. Se entregan desmedidamente. Va a jugar el América Chivas y ya no hay boletos, pero está un palco que nos rentan en tantos miles de pesos. Y mis hijos no tienen ni calzones ni zapatos, pero yo voy a ir a ese partido. No sé cómo, ¿verdad? Traen a su esposa ahí toda rascuacha. Ni para el maquillaje, ni para las uñas, ni para el pelito. Pero su carro lo traen todo tuneado. Y al carro cada semana un cambio de aceite, y que estas llantas, y que esta no sé qué, y que este escape, y que sus pasiones, sus afanes. Pero te das cuenta que sus afanes les han robado lo importante de la vida. Y lo más triste es que mucha de esa gente se entrega en desmedida a sus pasiones, pero con Dios cumplen. Nada más. Cumplen. ¿Qué espera Dios de mí? Que vaya a la iglesia, vamos a misa de 10 y ya. Problema resuelto. ¿Y qué espera Dios de mí? Que diezme. Bueno, el 10%, ahí está. ¿Y qué espera Dios de mí? Pues el pastor se pone luego intenso con la puntualidad. Pues hay que ser puntuales. ¿Y qué espera Dios de mí? Pues que le eche ganas en la alabanza, en la adoración. Y cumplimos. Pero ahora, ¿cómo es ese mensaje delante de Dios cuando con Él solo cumples, pero con las cosas que te apasionan te entregas sin medida? Estás dispuesto a todo y por todo.
¿Qué harías si el próximo fin de semana te digo que ya nos vamos a congregar aquí? Que nos vamos a congregar hasta allá por donde da vuelta el aire. Muchos de ustedes no llegarían. Oh, está ya bien lejos, pastor. Oh, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, pero si viniera tu cantante favorito. Y ni siquiera a Morelia, a Guadalajara, ahí vas. Ahí te trepas al pecero y como sea, pero llegas. Y todavía llegas apasionado y te entregas. Pero vienes a la casa de Dios. Ay, no, esta iglesia ya me queda bien lejos. Yo sí voy a pensar si sigo viniendo aquí porque no. Y muchos así estamos. Somos ese terreno de espinos. Crece la semilla de Dios, pero al mismo tiempo crecen nuestras pasiones y crecen nuestros deseos y crecen nuestros anhelos, al punto que la semilla se ve ahogada. En esencia es gente que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay una cuarta y última clase de terreno y de corazón, y este es el buen terreno. Yo le pido a Dios que todos aquí un día lleguemos a ser este terreno. Mateo 13:23 dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Qué impactante lo que estamos leyendo, porque mínimo va a haber una cosecha de 30%, mínimo. No dice ahí, produce una cosecha a veces del 10 y a veces del 15 y a veces del 20. No, mínimo va a producir una cosecha del 30%. Si tú eres un buen terreno, mínimo estás produciendo una cosecha del 30%, mínimo. Ahora, dicen los expertos que no hay terreno en la tierra que llegue a dar un fruto del 100%. Siempre, debido a los cambios climáticos, debido ay, se me fue el nombre, los plagas, debido a todas las amenazas que enfrenta un campo, hay pérdidas. Hay pérdidas. Pero me impacta porque Dios promete que este terreno puede dar hasta el 100% de fruto. Ahora eso se refiere entonces no solo a una respuesta natural, sino se refiere a la intervención del Espíritu Santo en la vida de alguien. Porque humanamente es imposible que des un fruto al 100%. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti y contigo, no hay margen de error, porque Él te guiará a la verdad, porque Él te va a enseñar, porque Él te va a confrontar, porque Él te va a redarguir, porque no es una carrera de tú solito, es una carrera del Espíritu en ti, guiándote por las sendas de la vida para que no caigas. Y entonces puedes dar un fruto hasta del 100%. Pero este terreno se refiere a corazones que son sensibles a Dios, a corazones donde ha habido un trabajo de la palabra, a corazones que se han rendido a Dios, a corazones que se han dado cuenta: mi corazón se ha endurecido, tengo que ayunar. Porque Jesús lo dijo cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él les dijo: porque el novio está con ellos. ¿Quién era el novio? Jesús. Porque yo estoy con ellos. Esto nos habla que temporadas para no ayunar deben ser temporadas donde el corazón arde en pasión, donde hay una convicción y sensibilidad a su presencia. Pero nos enseña que cuando perdemos eso, son tiempos de volver a ayunar. Son tiempos de volver a huir y decir: menos de mí y más de ti, Señor.
Las vírgenes, había 5 vírgenes que tenían aceite y 5 que no tenían aceite. Las que tenían aceite, ¿qué hicieron? Trabajaron, fueron intencionales en conseguir el aceite a tiempo, fueron intencionales en prepararse. El día vendrá, el novio vendrá, queremos tener aceite lleno en nuestras vasijas, en nuestras lámparas y hasta de sobra. Pero las que no dijeron, pues va a venir, pero no sabemos cuándo. Tú tranquilo, llévatela tranquila. A Dios solo le interesa tu corazón. ¿Cómo vives? ¿Qué piensas y qué haces? No es tan importante para el Señor. ¿Qué piensan de ti en la iglesia? ¿Qué piensan de ti tus hermanos en la... No importa. Solo importa qué piensa de ti el Señor, porque Él ve tu corazón. Ay. Y entonces somos a veces gente que por no ser intencionales se ha apagado fuego en nuestro corazón, porque dice Levítico que el sacerdote echará leña cada mañana y el fuego no se apagará. Es ser intencionales, es trabajar para que esto no se apague. Y dice Deuteronomio 30:14, Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo que no conoce la palabra de Dios se muere. Ahora el asunto aquí no solo es oír. Los 4 terrenos de los cuales hemos hablado oyeron. Pero oír no nos sirve de nada si no somos transformados por la palabra de Dios. Y Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así de importante es para Dios que ames y conozcas y atiendas a su voz. O sea, Dios está diciendo, así como es importante para ti tus hijos, para mí es importante que ames, vivas y creas mi palabra. Si tú desechas el conocimiento, yo me olvido de tus hijos. Su pueblo oyó, pero no profundizó, no obedeció, no vivió la palabra. Deuteronomio 30:14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ay, hermano, es que yo me sé un montón de pasajes de la Biblia. ¿Y de qué te sirven? ¿Lo cumples? No, es que de veras cuando ando en el antro se me viene: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Pero si no lo cumples, y aquí lo dice: muy cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, para que la vivas. Y dice el 15: yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Me salto al verso 20, porque Dios dice: lo que espera de nosotros es que amemos, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. No solo amar, yo amo a Dios, Dios lo sabe. Si tu amor por Dios no tiene una consecuencia de atender a la voz de Dios, algo ahí no cuadra. Si tu amor por Dios no se define en seguirlo a Él, continúa diciendo: porque Él es vida para ti. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Que las palabras de Dios estén sobre nuestro corazón no es un accidente, iglesia. Hoy me levanté y ¿qué crees? Está la palabra en mi corazón.
Neta, ya me bañé y no se me quita. Ya me eché aceite y no se me quita. Se me quedó. Eso no existe. Que la palabra esté en tu corazón habla de que fuiste intencional. Y dice, continúa diciendo, la repetirás. ¿Qué cosa? La palabra a tus hijos. No leas la Biblia solo para ti, repítela a tus hijos. Hija, hoy Dios me habló esto y te lo quería compartir. Hijo, hoy Dios me dijo esto y te lo quiero decir. Repítela a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. A veces en casa solo hablamos de pura tarugada. ¿Ya viste la nueva serie? Sí. Salió del closet. Pero la Biblia dice que estando en casa debemos repetir la Biblia. Debemos tomarnos esos momentos donde decimos, oye, Dios me habló esto. Porque somos de Cristo. Se supone. Y si somos de Cristo, entonces debemos permanecer en su palabra. Y debe estar la palabra impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente. Y debemos hablarla. Dice, estando en tu casa y andando por el camino. Cuando vamos a la plaza, oye, fíjate que Dios me habló. Oye, el otro día estaba leyendo en mi Biblia. Oye, el otro día en la prédica Dios me dijo esto. El otro día tuve una visión. Pero a veces somos más carnales que espirituales. Inunda tus recorridos con la palabra de Dios. Ay, es que mis hijos dicen que soy bien anticuado. Pedacitos de carne que vienen del polvo y al polvo van a volver. No tienen el derecho de intimidarte. Habla la palabra de Dios. Además, con esa mentalidad religiosa, ¿a dónde van a llegar tus hijos? Pero hasta cierto punto tú eres el culpable de que tus hijos vean así a Dios, porque ese es el cristianismo que les has modelado. Un cristianismo sin poder, sin efectividad, de vez en cuando. Claro, ellos tienen todo el derecho de verlo así, y peor. Pero Dios nos llama, sé intensos. Esto está bien intenso. Habla la palabra en el camino. Luego dice, al acostarte, buenas noches, hijo, hija. Oye, Dios me habló esto. Oye, la palabra de Dios dice esto. Hay pasajes que yo memorizo en la noche con mi esposa a veces. A veces con Alisa. Alisa no tiene mucha retención por su edad. Pero no hay noche, y delante de Dios no hay noche que no vaya a su cuarto y le diga, Alisa, repite conmigo, Dios es bueno. Es bueno. Dios es fiel. Fiel. A veces ya se me está durmiendo, pero como ya tengo varios hermanos que se me duermen, ya no me acomplejo. Ya no tengo inseguridades, ¿eh? Repite conmigo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Repite conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Todas las noches ella repite eso. Y ya hay días que la empiezo a probar. Le digo, Dios es grande. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios está conmigo. Porque es mi responsabilidad repetirle la palabra. A veces yo le hablo de Jesús y yo estoy llorando, y ella me ve y le hace mi bebé tiene hambre.
Y se va. O luego me dice, está enfermo, tiene tos. Pero no debo por eso perder mi pasión. Porque va a llegar el día que ella lo va a entender. Y va a llegar el día que ella va a poder decir: mi papá, muchos días de su vida con lágrimas en sus ojos, me hablaba del amor de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. ¿Y cómo va a poder huir de eso? Eso la va a perseguir el resto de sus días. Y si un día el diablo y el pecado la llaman, va a ser la más miserable del planeta. Porque ella va a saber a dónde pertenece. Ella va a saber dónde sintió el verdadero amor. Ella va a saber dónde en verdad experimentó la plenitud y la profundidad de lo eterno. Porque no hay peor pecador que el que conoce la verdad de Dios. Y Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La revelación es una herencia para ti y tus hijos. Pero a algunos no nos emociona porque no tenemos revelación. Al que tiene revelación dice: ¡wow! ¡Sí! ¡Amén! Mis hijos van a caminar sobre mi techo. Pero el que tiene pura información, mi hijo se va a saber, Jesús lloró. pero el que tiene revelación dice: wow, la revelación que Dios me ha dado a mí va a ser algo en lo que mis hijos van a caminar. Es una herencia para ellos. Josué 1:7, Dios diciendo a Josué como un padre: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Dios le pone este estándar a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No le dice: mira, Josué, los lunes descansa, los lunes puro Netflix, puro Amazon Prime. No, hoy es 15 de septiembre, hoy no leas la Biblia. No, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día. Entonces, si ese es el estándar para un hombre de Dios, para un hijo de Dios, ¿qué rayos son los que nunca leen su Biblia? Y vienes a la iglesia de vez en cuando. Es que en la iglesia yo oigo la palabra de Dios. Te estás perdiendo de tanto. Por eso es tan triste. Por eso existe tanto cristianos debiendo ser poderosos, poseedores, victoriosos. Somos cristianos victimitas, miserables, arrastrando la cobija, con un Dios poderoso y vivo, pero con vidas de teletubbies derrotados. Primera de Reyes 2:2. Ahora es David diciéndole a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en
en el trono de Israel. David dice: hijo, tienes que esforzarte y ser hombre por conocer este libro, por permanecer en este libro, por amar este libro. Mi hija todos los días me ve leer mi Biblia. Ahora no lo digo jactándome, es lo normal que cualquier cristiano debería hacer. Vergüenza nos debería dar que nunca nos han visto leer la Biblia. Yo creo hasta tus hijos ni saben si hay Biblia en tu casa. Y si hay, hasta cucarachas muertas tiene ahí. Es una espada que no se usa. Tenemos un grupo de WhatsApp con los encargados de la iglesia, líderes de la iglesia, que todos los días subimos versículo. Todos los días un versículo de lo que Dios te habla. Y ahí vamos creciendo, porque cada 15 días la pastora Chela nos manda cuántos días nos faltó subir con nuestro nombre. Y nos etiquetan ahí. Y ahí ponen a veces: Jera, 20 faltas. Paco Contreras, el mes tuvo 30 días, faltó 29 días. De veras. Pero me gozo tanto que cada vez los que fallan son menos. Cada vez hay más 0 faltas. Y hay una lista que se está haciendo grande de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y yo digo, ¿esto cuánto ha de causar gozo en Dios? Porque por lo menos en Iglesia Libertad hay líderes que todos los días están abriendo su Biblia para oír la palabra de Dios. Y no debe hacerse como: oh, wow, somos la mamá de Tarzán. No, eso es lo que deberíamos hacer. A Josué Dios le dijo: en el día y en la noche. Está bien, por gracia nomás es uno al día. Esa risa fue de los líderes. Ay, Padre. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Wow, si hay algo que me encanta es pensar en ese momento en que voy a ir a este libro. Está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién fue David? Fue un rey, fue poderoso, fue efectivo, pero tenía tiempo de leer su Biblia. ¿Quién fue Josué? Un conquistador, y todo lo que pisó lo conquistó. Nos sentimos muy acá porque la abuelita nos dejó un terrenito. Josué tenía un montón de terrenos. Y el tipo no andaba como algunos: ay, yo tengo mi terrenito y estoy muy ocupado. El tipo era dueño de todo lo que veía y tenía tiempo para leer la Biblia en el día y en la noche. Josué, tenemos un problema, vienen los cananitas. Estoy leyendo mi Biblia. Resuélvanlo, ahorita voy. Porque él entendió: si el enemigo me quita mi tiempo con Dios, me quita todo. Pero hoy en día tenemos gente pseudo ocupada que no lee este libro. John Piper dijo que el uso de Instagram, Facebook y Twitter, el día que estemos delante de Dios, van a ser la evidencia que si no permanecimos en Él, no fue por falta de tiempo. Porque Dios te va a sacar un historial de tu tiempo. ¿Por qué no leías la Biblia? Es que estaba muy ocupado, Dios. A ver, Ángel, póngame, ¿cuánto pasaba en Facebook a la semana Misu? 5 horas diarias. Y siempre estaba ocupada. Y le decíamos que viniera a la oración y estaba ocupada. Y eso hoy no lo vemos nosotros, pero Dios sí lo ve. Y ya termino. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hacedores, diga conmigo: hacedores.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, hay dos niveles de lectores: los que leen la Biblia pero no permanecen en la Biblia, y después se les olvida. Oye, ¿qué te habló Dios? Como el corito: los carros del faraón, oh, hey, hey, la, 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 la. ¿Y qué te habló Dios? Eso. Una vez antes estaba otro grupo de alabanza. Yo les preguntaba a todos cuando los veía: ¿qué te está hablando Dios? Y uno siempre me decía: Estoy leyendo Josué. ¿Y qué te está hablando Dios? De conquistar. Y al otro viernes: ¿y qué te está hablando Dios? Estoy leyendo Josué. ¿Y qué te está hablando Dios? Que debemos conquistar. Y al otro viernes, 3 semanas: ¿qué te está hablando Dios? Josué, que debemos conquistar. Que no manches. ¿O tu Biblia solo tiene Josué? ¿O no lees tu Biblia, miserable? Debemos amar la Biblia. Debemos permanecer en la palabra. Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Termino, póngase en pie por favor. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes? A Dios no le impacta el que oye la palabra, porque hasta los demonios la han oído, pero siguen siendo demonios. A Dios no le impacta tampoco el que cree la palabra. No, yo sí creo, la palabra es bien poderosa, hermano, de verdad, sí, sí. Sí, amén. Yo sí la creo, hermano. A Dios no le impacta que creas la palabra. A Dios le impacta cuando vives, cuando haces, cuando practicas. Dice la palabra: bienaventurado bienaventurado el pensamiento. No, bienaventurado cuando en mí perseveran. No, se me olvidó cómo dice ese pasaje. Bienaventurado aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Es que ahorita estoy leyendo otra parte de la Biblia, no esa. Bienaventurado aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Wow. Entonces eso nos enseña no nomás leer nuestra Biblia, sino perseverar en la Biblia. ¿Qué te habló Dios hoy? Que debo perdonar. En el día que debes estar masticando, perdonar. Jesús me perdonó a mí, yo tengo que perdonar. Tengo que vivir en el perdón. ¿Qué te habló hoy Dios? Avivar el fuego. Señor, avívame, enciéndeme. Señor, yo quiero más de ti. Se acaba una de tus clases, Señor, enciéndeme. Señor, que el fuego que has encendido no se apague en mí. Ya vas de regreso a tu casa, Señor, avívame. Señor, vuelve a hacerlo en mi generación como lo hiciste en los tiempos de la Biblia. Despiértame. Señor, avívame, enciéndeme. Ya te vas a dormir, Señor, avívame. Yo quiero que tu fuego permanezca en mí. Entonces la palabra de Dios cobra otro sentido para ti. De lo contrario, se te olvida. ¿Por qué no levantas tus manos y dices: Señor, yo quiero volver a creer? Pero no como los demonios, que creen y tiemblan, pero no la viven. Yo quiero creer y temblar ante tu voz, pero vivirla.
quiero practicarla. Dile, quiero ser un buen terreno. Guárdame de ser un terreno junto al camino, endurecido, donde la semilla no puede penetrar y menos dar su fruto. Quiero ser un terreno labrado, trabajado, un terreno que se esfuerza por mantener un corazón sensible, que cuando el corazón se endurece, yo voy al ayuno, yo vuelvo a tiempos en tu presencia, a permanecer en tu palabra. Padre, haznos recuperar el fuego de oír tu voz, la pasión de oír tu voz. Danos un amor reverente por el libro. Danos el amor que Martín Lutero tuvo. Danos la pasión que hombres y mujeres tuvieron por ese libro, que dieron sus vidas por el libro, que se gastaron por el libro, que abrazaron el libro, aunque eso les costó la vida. Despierta en nosotros una vez más pasión por el libro, por oírlo, por amarlo, por creerlo, por obedecerlo. Padre, guárdanos de ser un terreno con espinos y abrojos, un terreno no trabajado, un terreno en donde crece la palabra, pero al mismo tiempo crecen los afanes, crecen los deseos carnales. Señor, que podamos cortar lo que no viene de ti, que no seamos incongruentes, entregándonos desmedidamente por muchas cosas, pero contigo solo cumpliendo, solo dando lo suficiente. Padre, guárdanos de ser un terreno entre piedras, un terreno con una pequeña y delgada capa de tierra que no tiene raíces. Dile, Señor, yo quiero echar raíces, yo quiero profundizar en convicciones, quiero ser una palmera. El Salmo 90 dice que los justos serán como palmeras fuertes que reverdecen, que aunque son viejos, no pierden su vigor, no pierden su pasión, no dejan de dar fruto, porque están plantadas junto al río. Padre, quiero echar raíces, que los terremotos de la vida no me muevan, que las emociones de la vida no me muevan, que mis deseos carnales no me muevan, que el pecado no me mueva, porque todo va a pasar, pero tu palabra permanece fiel, firme, poderosa, viva. Revélanos la palabra, abre nuestros ojos a la palabra, que seamos una iglesia que no solo conoce la palabra, cree la palabra, cree la palabra, vive la palabra, obedece la palabra. Escucha cómo lo hizo Dios con Josué, David con Salomón, Dios con David. Tú y yo tenemos que oír la voz del Padre, recordándonos: esfuérzate y sé valiente, no para conquistar, no para hacer lo imposible. Esfuérzate y sé valiente para no apartarte de este libro. Dile, hazme oír tu voz, Señor, como le hablaste a David.